esa conexión con su espíritu. Su espíritu se ha conectado con el Espíritu Santo. Háblele a la presencia de Dios. Alábelo, bendígalo, exáltalo. Dile ahí: yo no sería nada ni nadie sino por ti es que tengo algo. Por ti tengo familia, por ti tengo esperanza, por ti tengo fe. Tú eres mi ayudador, tú eres mi sustentador, tú eres el que me fortalece. En estos últimos tiempos yo te pido, Señor, que me sostengas, que me ayudes con mi casa. Alguien que le diga: ayúdame con mi casa, ayúdame con mis hijos, ayúdame con mis hijas, ayúdame con mi familia, ayúdame con mi relación familiar, mi relación conyugal. Alguien que le diga: he venido a ti, Señor, porque te necesito que te manifiestes, necesito que me respondas. He venido a ti, mi Señor, para echar toda mi carga, toda mi necesidad, toda mi angustia, creyendo. Añádale la palabra creyendo. Creyendo que tú eres el Dios eterno. Creyendo que nuestro Señor Jesucristo está allá sentado a la diestra del Padre, intercediendo por esta oración que yo estoy levantando. Y creyendo que viene una respuesta conforme a tu voluntad, pero viene una respuesta. Colosenses capítulo 1. Por favor, ubique en su Biblia. Colosenses, Dios los bendiga. Bienvenidos todos a la casa de Dios, hermanos, hermanas preciosas, amigos y amigas preciosas. Colosenses capítulo 1. En el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, y en el nombre del Espíritu Santo de Dios nos vamos a sumergir en esta palabra. Colosenses capítulo número 1, epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses capítulo 1, versículo número 21. Dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Versículo 23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Título de la enseñanza: el inigualable valor de permanecer en Cristo. El inigualable valor de permanecer en Cristo. Tome asiento. ¿Sabe de dónde vino esta enseñanza? De ver una cosa que sucedió en un edificio, en una zona cercana. Hubo unas explosiones y hubo primero un terremoto, un movimiento terrible de la tierra y posteriormente unas explosiones. Y cuando los ingenieros observaron edificios que rápidamente cayeron. Y al caer rápidamente perecieron todos los que estaban en ese edificio, todos. No hubo oportunidad para nadie, porque el edificio cayó sobre ellos. Pero hubo otros edificios que resistieron el movimiento terrible de la tierra y después las explosiones, porque si no me equivoco, las conducciones de gas explotaron. Y ellos sacaron una conclusión: los edificios que resistieron eran los que estaban bien fundamentados y tenían columnas
sólidas. Estamos en un tiempo muy fuerte de sacudones sociales, políticos, económicos, familiares. Tú eres ese edificio. Yo soy ese edificio. ¿Qué fundamento tienes? ¿Cuáles son tus columnas que te sostienen si en un momento dado tu vida es sacudida? Si tienes que enfrentar explosiones. El Señor nos ha venido recordando qué columnas se necesitan tener firmes. Nos habló recientemente de nacer de nuevo. Nos habló de la comunión. Y hoy nos habla del permanecer en el contexto bíblico, en el significado espiritual, en la aplicación a la vida espiritual. Colosenses 1:21 comienza diciéndole a toda la iglesia de Colosas y a toda la iglesia de el mundo entero, dice: a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Qué hay en vuestra mente? Porque en nuestra mente éramos extraños para Dios. Nos era extraño que nos hablaran de Dios. Nos era extraño que nos dijeran de Dios, de la palabra de Dios. Aún éramos enemigos del verdadero plan de Dios y muchas veces nos aferrábamos a un concepto religioso, a una tradición familiar y nos aferrábamos ahí sin darnos cuenta. Éramos en nuestra mente enemigos del plan de Dios. Y hacíamos malas obras. ¿Cuántos hacíamos aquí malas obras? Gracias a Dios por perdonarnos. Ahora nos toca pagar el precio para quitar esa mala cosecha de la vida de nosotros y de nuestros hijos. ¿Cómo quita usted la mala cosecha de haber hecho malas obras? Haciendo buenas obras de fe en Cristo Jesús. Y dice el versículo 21 al final: ahora os ha reconciliado. Como diciendo, alguien te ha reconciliado. Tú no podías reconciliarte solo. Tú necesitabas de alguien que te reconciliara con Dios, porque tú con Dios eras enemigo, eras extraño en tu mente, pero tú necesitaste de alguien que te reconciliara. Jesucristo de Nazaret. Bendito sea Él. Sin Él jamás hubiéramos podido reconciliarnos con el Padre. Dice el 22, en su cuerpo de carne, o sea que significa que en su sacrificio por medio de la muerte. Y no quiero hablar mucho de eso, pero usted se acuerda exactamente que el Señor sufrió mucho en su cuerpo, que pagó un precio tremendo en su cuerpo hasta llegar a la muerte. ¿Para qué? Para poderte reconciliar a ti y a mí delante del Dios Padre. Pero no solamente era para reconciliarnos. Dice el versículo 22 ahí en la segunda parte: para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dios, Jesús envió a Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret hizo todo lo maravilloso, todo el sacrificio para reconciliarnos. Pero esa es la primera parte. También hizo todo ese sacrificio para un día podernos ¿qué? Presentar. Ahí está. Pero no nos quiere presentar de cualquier forma. Nos quiere presentar que seamos como santos y sin mancha e irreprensibles. Son tres cosas: santidad, pureza y honestidad total. Santidad, que nos hayamos apartado del mundo, de las cosas del mundo, de las cosas inmundas. También dice sin mancha, sin contaminaciones mundanas, sin contaminaciones de pecado, sin contaminaciones de cosas que no le agradan a Dios, e irreprensibles,
que no tengan que decirnos nada en la cara. Usted hizo esto, porque todo lo hayamos pagado. Bueno, realmente no lo pagamos nosotros, lo pagó Él por nosotros. Entonces ahí viene el versículo 23, como el apóstol Pablo entendió que la obra de Cristo Jesús era para reconciliar a la humanidad, a los que creen, a los que nos entregamos a Él, pero también para presentarnos. Le manda unas columnas, dice el 23, si en verdad permanecéis. ¿Cuál es el tema de la enseñanza hoy? Una de las columnas que Dios está trayendo todos estos días: permanecer. Permanecer. Y él lo sabía, y sabía que Jesús de Nazaret había reunido a sus discípulos y le había dicho: permanezcan en mí y yo en vosotros. Pero ya no están los discípulos de Cristo, ya no está Pablo, pero estamos nosotros que seguimos con el mismo Cristo. Y Cristo, ¿qué nos dice hoy? Permanezcan. Permanezcan. Si en verdad permanecéis, no de cualquier forma, fundados y firmes, fundados y firmes en varias cosas. En la fe. Tu fe no te sirve de nada si es una fe floja. Y en este último tiempo, para alcanzar milagros, para alcanzar respuestas, para alcanzar transformaciones, para que no falte lo necesario, para que no falte la respuesta de Dios, para que no falte la ayuda de Dios, para que no falte el respaldo de Dios, para que no falte la obra nueva de Dios, no sirve una fe floja. Tú sonríes, sonríe, por favor. Y con esa sonrisa, dile a la persona de al lado: una fe floja no nos sirve para nada. Dile ahí: una fe floja no nos sirve para nada. Para nada. Para perder el tiempo, tal vez. Aquí habla de una fe fundada y firme, que cuesta. Seguramente el que construyó el edificio, que no se cayó, ese le invirtió más y mejores cosas, más tiempo, mejores, más cuidado. Iba, revisaba, cuidaba, preguntaba: ¿y si están haciendo esto? Y no, porque él sabía. Y la prueba se vio cuando hubo el terremoto y las explosiones, que su edificio resistió. Al desinteresado no le importaba si le echaban una varilla de una, si tenía el concreto la calidad que era, no le importaba si el suelo se fundía bien, no le importaba eso. Vino el terremoto, vino la explosión y el edificio cayó, y con él perdieron la vida todos los que estaban en el edificio. En lo espiritual, Dios nos está diciendo hoy: ¿cómo está tu edificio? Mira las columnas que te he puesto a revisar. La columna de tu nuevo nacimiento, la columna de tus tiempos de comunión conmigo, y hoy la columna del permanecer en mí, en mis palabras, y que mi hijo permanezca en ti. ¿Seguro que permaneces todo el tiempo en mí? ¿O quieres apartar tiempos? Ahora sí con Dios, estos 15 días sin Dios. ¿O quieres un día, una hora para Dios y otra hora sin Dios? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del evangelio. ¿Qué te trae el evangelio? Esperanza. Si tú no tuvieras esperanza, no arrancaría la fe. La fe arranca cuando tiene una pista llamada esperanza. A ti te pueden decir cosas terribles, que no hay, que no puede, que no se tiene, que no va a cambiar, que no se va a ver ese milagro.
Pero cuando tienes la pista de la esperanza bien fundada, bien establecida, despega la fe. Y ahí te dan ganas de decir: sí hay, sí se puede, sí va a aparecer ese milagro, sí va a aparecer esa respuesta, porque yo creo en el Dios todopoderoso, en el Dios que para Él no hay nada imposible. Dice: el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. El evangelio está siendo predicado en todas partes. ¿Cómo? A través de un terremoto habla Dios. A través de un accidente habla Dios. A través de un niño habla Dios. A través de eventos en la naturaleza habla Dios. Te visita, te da sueños, te da visiones, te hace enterar de cosas, unas fuertes, otras buenas. Es una forma como Dios te está hablando. Con lo que pasó ayer, cualquiera diríamos: qué carrera exitosa de ese muchacho. 34 años. Cualquiera que vea dice: no, pero fue que ese muchacho se la guerreó desde niño y así fue. Participó en concursos y así fue. Y tenía claro que quería ser no uno más del montón, sino uno de los principales cantantes en su género. Y lo logró. Y Dios le avisó 3 veces. Pero sucedió. Permanecer en Cristo y con Cristo. Yo puse un título ahí. Cualquiera de los dos servía. Permanecer en Cristo y con Cristo. Y le voy a pedir un favor: no caiga en una trampa mental de pensar: esto ya lo conozco, esto ya lo sé, no necesito. No, hermanos amados, todo el tiempo necesitamos que Dios nos dé su palabra. Porque la palabra es como un pan. Y así sea un versículo que Dios te lo repite durante la semana varias veces, cómete esa palabra como si fuera el pan de vida. San Juan capítulo 15. San Juan 15, versículo número 1. Y te decía, es uno de los capítulos más insignes de todo el evangelio de Juan. El evangelio de Juan es posiblemente espiritual. Los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, hablan del ministerio de Jesús, de la obra externa de Jesús. El evangelio de Juan habla de la vida íntima de Jesucristo, habla de la vida espiritual de Jesús, habla del plan eterno, habla de la gran aparición de Jesús como Hijo de Dios. Y San Juan 15:1 comienza diciendo: yo soy la vid verdadera. ¿Se acuerdan en el Instituto Bíblico? Y si no, que en el Evangelio según San Juan aparecen los 7 yo soy de Jesús de Nazaret, presentándose Él como el Dios entre los hombres, como Dios, no como el Dios, como Dios entre los hombres, Dios hecho hombre. Todo dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Qué hermoso que el Padre nos labra. ¿Sabe qué decía un predicador algún día? Se labra la tierra que va a producir, se labra la tierra que va a dar fruto. La tierra estéril se deja por allá que se llene de maleza. La tierra sin esperanza, la tierra sin que no tiene propósito se deja por allá. Pero la buena tierra es labrada, la buena tierra es trabajada, la buena tierra es sacudida, la buena tierra es atravesada con rastrillo. ¿Para qué? Para que produzca buen fruto. ¿Y quién es el labrador de esa buena tierra?
Dios. Y si tú estás siendo labrado ahora o labrada ahora, si la vida te está pasando rastrillo, si te está pasando situaciones difíciles, yo te invito a que levantes tu mano derecha y le digas: Dios mío, Señor, tú eres el labrador, tú sabes lo que estás haciendo. Yo quiero ser buena tierra para que en mí haya buen fruto. Yo quiero ser buena tierra para que en mí haya ese fruto que te glorifique, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Baje su mano. Dice: yo soy la vid verdadera. O sea que hay vids falsas. Sí las hay. Sí las hay. La vid, uno de los símbolos nacionales del bendito pueblo de Israel. Porque en medio de un panorama desértico, la vid les daba para saciar su sed. Y ellos se tipifican a sí mismos como esas uvas que en medio del desierto producen. Y él dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. El 2 dice: todo pámpano, que somos la iglesia, que somos el pueblo, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Porque el pámpano es como esa rama adherida a la vid principal. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Si tú y yo no llevamos fruto para Dios, ¿a qué nos exponemos? ¿A hacer qué? Quitados. Si tú y yo no llevamos frutos para Dios, nos exponemos a ser quitados. Conocí un hombre poderoso, evangelista, maestro de la palabra. Y este poderoso hombre tuvo un compañero de crianza espiritual en una iglesia. Y ambos fueron creciendo. Y él dice: yo amaba a este hombre, lo amaba porque fue mi compañerito de escuela dominical, fue mi compañerito de corderitos, fue mi compañero de adolescente, fue mi compañero de instituto, fue mi compañero, dijo él, yo empecé a crecer en el ministerio, quise ser maestro, quise enseñar, me esforcé, pagué el precio, conocí a mi esposa, ella me ayudó y yo quería más porque sabía, dijo, y de pronto en esos mi amigo hermoso, mi hermano que amaba, se fue. Dijo: me dolió. Y en una noche le pregunté a Dios, decía él: ¿por qué pasó esto? Si era un hombre que te buscaba, si era un hombre que te anhelaba, si era un hombre que quería servirte. Y el Señor te dijo: quería, pero no le vi fruto. Y como no le vi fruto, lo quité. Escrito está. Y todo aquel que lleva fruto, estamos en el versículo 2, lo limpiará para que lleve más fruto. No nos gustan esos tiempos del Señor en donde Él nos labra y en donde Él nos limpia, pero son necesarios. Dile a la persona que tienes al lado: hay tiempos duros y fuertes, pero son necesarios, porque ahí vamos a ver más fruto, porque ahí vamos a ver la gloria de Dios, porque ahí vamos a ver cosas maravillosas. Entonces, en estos dos contextos de estos dos primeros versículos, 3, porque dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Los teólogos dicen: aquí Jesús de Nazaret hace la conexión con el plan de Israel, con el plan a los judíos, porque se presenta como la vid verdadera, porque habla del Padre, porque habla de un pueblo que es como un pámpano, porque habla de llevar frutos. Si usted sabe que si hay un pueblo, una nación que le ofrece fruto a Dios en el arte, en las ciencias, en la medicina, en los negocios, si hay un pueblo que le ofrece fruto a Dios y que hablamos de él, es el pueblo de Israel. Dios lo bendiga. Y se mete en el versículo 3 diciendo un contexto también: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os se habla. Háblele palabra de Dios a sus hijos para que ellos sean limpiados.
Hábleles mándeles mensaje de Jesucristo. No les mande tanto mensaje: mi amor, mi vida, mi tesorito, hoy lloré, hoy suspiré, hoy moqué por ti. No le diga eso. Mándele palabra de Jesucristo. ¿Sabe qué te dice Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret te dice que el tiempo está cercano, que os arrepentáis, que os convirtáis, porque la palabra de Jesús de Nazaret limpia. Y luego añade lo del Nuevo Testamento en el versículo 4. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Título de la enseñanza: el inigualable valor de permanecer en Cristo. Título del punto que estamos viendo: permanecer en Cristo y con Cristo. Son dos cosas diferentes. En y con. Entonces, los grandes estudiosos de esta palabra dicen: ¿a quién le añade con certeza absoluta que no podía haber nuevo pacto sin él? Que no puede haber movimiento del reino de Dios sin Jesús de Nazaret. En pocas palabras, no puede haber milagros para tu casa, no puede haber sustento para tu familia, no puede haber milagros de sanidad sin Cristo Jesús de Nazaret. Permaneced en mí. ¿Qué es lo primero que nos invita? A permanecer en Él. Dice: y yo en vosotros. Hermanos amados, seamos sinceros. En estas épocas de fines de año y en otras que se están viendo, ve usted cristianos que como que a ratos quieren permanecer en Cristo y que Cristo permanezca en ellos, pero a ratos no. Y hoy el Señor nos recuerda con el ejemplo del edificio que va a haber movimientos fuertes en todo el mundo y en esta nación también. Que va a haber explosiones fuertes. Acomode lo espiritual a lo espiritual en todo el mundo y cercanos a ustedes también. Pero si tu edificio tiene estas columnas, no caerá. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano. ¿A quién decía referencia al pámpano? Al pueblo. ¿Quién era la vid? Jesús de Nazaret. ¿Quién es el labrador? Dios Padre. ¿Quién es el pámpano? El pueblo. Dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no está conectado a la vid, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo creo algo, que todavía hay muchos milagros, todavía hay muchas respuestas, todavía hay muchas cosas maravillosas por ver. Yo quiero que alguien levante la mano y diga: yo también creo que todavía hay muchos milagros, que todavía hay muchas respuestas de Dios, que todavía hay cosas maravillosas de Dios por ver. Yo lo creo para mí. Alguien que lo diga: yo lo creo para mi casa, yo lo creo para mi familia, yo lo creo para mi salud. Lo creo que Dios puede hacer una obra maravillosa, que Dios puede hacer una obra extraordinaria. Yo lo creo para mis hijos, para mis pequeños. Yo creo que Dios todavía tiene milagros grandes para ellos, que ellos no serán mendigos de bendiciones porque ellos son hijos de Dios. Y yo creo, Señor, que tú te vas a glorificar. Tomen asiento. Bueno, bajen los brazos, por favor. Si usted se da cuenta, la clave de esta palabra comienza diciéndola al Señor Jesús en el versículo 4, en permanecer. En permanecer. ¿Para qué? Para que haya fruto. ¿Para qué?
para que se vea el reino moviéndose en tu casa, en mi casa, en la economía, en la salud, en esta nación. Yo esta mañana le daba gracias a Dios, porque aparentemente no ha pasado nada, y sí ha pasado mucho, porque hemos orado durante estos 4 años que ya van a pasar, increíble, y tenemos que seguir orando. La pastora hoy nos decía, hay que seguir orando por esta nación, porque este año es definitivo para el destino de Colombia. Pero sí ha pasado. Tal vez no nos lo habíamos notado, y lo que dijo la pastora, tal vez Dios se ha movido e impidió, fue el mismo que se puso como barrera para ciertas cosas. Sí ha pasado, es Dios el que ha tomado control, y sí van a pasar cosas grandes, porque Dios sigue oyéndonos. Dile al hermano, a la hermana que tienes al lado, vamos a creer que sí van a seguir pasando cosas grandes. Vamos a creer que Dios se va a mover a favor de esta nación, a favor de su iglesia, a favor de su pueblo que clama. Aleluya. Hermanos amados y preciosas hermanas y hermanos, si el Señor es tan enfático en lo de permanecer, debe llamarme la atención. Debo esforzarme por comprender, por entender esa verdad, por vivirla. Si me llamó la atención lo de ese edificio y cualquiera verdad, lo grave no fue que se cayó el edificio, sino todas las vidas que se perdieron que estaban dentro del edificio. Y si alguien ya está haciendo esa conexión a su propia vida, dirá, si yo soy uno de los edificios de Cristo Jesús de Nazaret en esta tierra, yo no puedo caer, porque las vidas que dependen de mí morirían. Hay vidas que dependen de ti para que no mueran. Acomode lo espiritual a lo espiritual. Hay vidas que dependen de tu oración día y noche. Ayer tuve un día un poquito agitado de estar de pie harto tiempo. Llegué cansado, Dios de la gloria. Busqué mi cama y voy a dormir hasta las 4:30, 5, a la 1:30 de la mañana. Levántate a orar, levántate acá. Amén, Señor, porque soy un edificio en el cual hay conexión de vidas y no puedo darme el lujo de caer. Y para eso tengo que revisar las columnas. ¿Cuáles son las columnas de tu vida? Fuertes, seguras en Cristo, como dice aquí, sin moverse, fundamentadas, firmes en la fe, en la esperanza, o son columnas ahí de medio pelo que con el primer sacudón se van para el piso. Acuérdate que no te puedes dar el lujo de caer, porque hay vidas que dependen de ti. Dice el versículo 5: yo soy la vid. Ahí ya reúne todo. Primero separadamente dijo, yo soy la vid, el Padre es el labrador, ustedes son los pámpanos, pero ya ahí reúne todo. Dice, yo soy la vid, versículo 5, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amados y amadas, en el versículo 4 dice llevar fruto. En el versículo 5 dice llevar mucho fruto. Yo soy de los que creo que si la iglesia se dispone a creerle a Dios, a moverse en Dios como Dios quiere que se mueva, la iglesia sale de la esterilidad. Mueva su mano así conmigo, diga salir de la esterilidad, salir del fracaso, salir del estancamiento, y la iglesia comienza a llevar fruto. Dígalo, sí, yo comienzo a llevar fruto. Mi
mi iglesia comienza a llevar fruto, mi casa comienza a llevar fruto, dígalo así, fruto del que glorifica a Dios, fruto del que satisface a Dios. Pero no solo me voy a quedar ahí, dígaselo, no me voy a quedar ahí. Dios me da la oportunidad de llevar fruto, pero quiero ascender a la etapa de llevar mucho fruto, como dice la palabra de Dios. Pero aclara diciendo al final, porque separados de mí nada podéis hacer. Tú tienes un proyecto, el que sea, si lo separas de Cristo, nada podéis hacer. Tú tienes una relación matrimonial, nueva o antigua, no importa. Si la separas de Cristo, cae como el edificio. Tú tienes una relación papá, hija, mamá, hijos, etcétera, hijos, papá. Si la separas de Cristo, cae como ese edificio. Podemos darnos el lujo de caer. Hay vidas que dependen de nosotros. Yo sé que eso te impulsa, aleluya, y debe ser así. El versículo 6 dice: el que en mí no permanece. Ya le sube el volumen de la advertencia a Dios. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Mire, es tremendo, pero hay que traerlo, amados y amadas. Es tremenda estas cosas, pero hay que traerlas, hay que conocerlas, hay que cuidarse de eso. Dice el Señor que el que no lleva fruto, el que no quiera llevarle fruto al Señor, el Señor lo quita. Pero aquí también dice que el que no quiere permanecer, el que no dice yo como que ya no quiero esto, como que no me gusta, la iglesia no es asunto de gustos, la doctrina cristiana no es asunto de gustos, de posturas, como que esto no me gusta, tal. Si esa persona no quiere permanecer, se arriesga a ser echado fuera del plan de Dios y a secarse. Mire el 6. Dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y el peligro de estar fuera de la relación con Dios es secarse. Ya usted está siendo muy consciente, ya estás siendo muy consciente que no puedes caer, pero tampoco te puedes secar. No te puedes dar el lujo de secarte. ¡Oh! Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo o como buena guerrera de Cristo. Sufre afrentas, humillaciones si te han hecho, pero no te puedes dar el lujo de secarte. No es fácil. A veces nos toca, ¿sabe? Pablo decía que uno es el que siembra, el otro es el que riega, pero Dios es el que da crecimiento. Y en la iglesia hay unas personas que han sembrado y otros, hay que identificar el ministerio. A mí una de las cosas que tengo claras que me ha dado Dios en mi ministerio es regar. Tal vez no he sido muy sembrador, tal vez sí lo he sido, pero lo que tengo claro es que el Señor me dio el ministerio para regar. ¿Para qué regar? Para que no se seque la gente. Pero tengo que permitir que otros me rieguen. No me puedo poner orgulloso, no me puedo poner altivo, no me puedo poner soberbio. No puedo decir: oiga, pero esta persona, ¿qué me va a enseñar a mí? Si Dios coge un joven a predicar, tal vez es la forma como Dios me está regándome. Si Dios me habla a través de un niño, es la forma como me está regando. Amén. Usted sabe que los niños a veces entran a la oficina y me regañan. Hubo uno que me regañó porque tenía la Biblia al lado del tinto, y entonces yo lo cogí y el niño me regañó. Me dijo: quita tu Biblia de ahí porque se puede dañar con el tinto. Yo
Y sabe cómo lo siento, como era una forma, como Dios regándome, diciéndome, esa alma tan pura, tan bonita, tan santa, está diciendo las cosas de Dios, apártalas de las cosas normales, porque Dios y aún su palabra es más grande que cualquier las cosas. Cuánto lo alabamos, cuánto lo bendecimos, cuánto lo glorificamos. Entonces, hay lujos que no te puedes dar. Miras a la persona con la que vienes conversando al lado y dile: hay lujos que no te puedes dar. No te puedes dar el lujo de caer. Dile así: no te puedes dar el lujo de caer. Y no puedes darte el lujo de dejarte secar. No te puedes dar ese lujo. Hay que permanecer, hay que permanecer, hay que permanecer en Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Y dice el 7, ahí quería llegar y ya vamos a entrar a otro punto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí que hay una puerta de bendición. Usted sabe que lo espiritual tiene que ver tremendamente con puertas. ¿Sí sabía eso? Aquí tuvimos una consejería, ¿te acordáis, pastora? Y aquí en Chía pasan unas cosas tremendas. Vino un joven, lo trajo un familiar. Y ese joven, cuando le preguntamos su idiosincrasia, dijo: mi mamá fue asesinada por el papá, ya no me acuerdo por quién fue asesinada. Yo me crié en esto. Nosotros decíamos: ¿qué viene eso? Dijo: porque si a alguien amo, decía ese muchacho, es a mi esposa. Y no quiero perder a mi esposa y a mis niños, no quiero perder mi hogar. Contaba ese muchacho y decía: si algo he tenido yo, es una vida terrible desde niño. Una mamá que tuvo hermanos con varios hombres. Y fuera de eso, la ausencia de la mamá. Dijo: pero hallé a esta mujer, la amo, es la mujer tan importante para mi vida y no quiero perder esa mujer. Era el objetivo de la consejería de ese varón. Pero nosotros preguntamos porque había que conocer, porque el pastor no es Dios, la pastora no es Dios, y a veces el pastor tiene que preguntar qué está pasando, porque aunque Dios puede revelar algunas cosas, no necesariamente las va a revelar todas. Y a veces hay que preguntar: ¿de dónde viene usted? ¿Cuál es su idiosincrasia? Imagínese, este muchacho venía de un feminicidio, venía de un hogar, pero ahí no para la cosa. Comienza a decir: es que mi abuela tal, mi abuelo tal practicaba la brujería, la hechicería. El conflicto con la esposa de ese muchacho era que él no sabía si el asunto era espiritual o psiquiátrico, pero la esposa ya estaba a punto de reventar, porque él decía que tenía visiones. Él decía que veía apariciones y eso lo estaba creando conflicto con la esposa. Entonces alguien le predicó y buscó aquí la ayuda en algo que manejamos en esta iglesia, que es el discernimiento de espíritus, pero también si hay la posibilidad de la liberación. Que a propósito fue tremenda ese día, ¿te acuerdas? Y él me decía: pastor, yo tengo facultades espirituales. Y me tocó decirle: pero no son de Dios. Y él entendió y renunció. Por eso la liberación, porque como había tenido abuela bruja y abuelo brujo, ahí venía el ADN espiritual no bueno. Porque hay ADN espiritual bueno, pero hay ADN espiritual malo. Y él me decía: pastor, nunca se le olvide las puertas. Y yo me acordaba la palabra: Jesús se presenta. Cuando a mí me dio lo que me dio, uy, cómo tenía una lucha. Yo les conté a ustedes una noche que yo creo que estaba para irme. Yo sentía que no podía dejar cerrar una puerta y yo miraba en la conciencia. No era la mente, no era el pensamiento, no era el recuerdo, no sentía mi cuerpo, pero yo era quien era y estaba en una habitación y yo miraba hacia atrás que había una puerta que yo dije: esa puerta no se me puede cerrar, porque yo entendía que si salía de esa puerta ya no podía volver. Y él me decía: nunca se le olvide esto:
Era Dios hablando. Por eso a los judíos Dios les manda a esparcir la sangre. ¿En dónde? En la puerta. Por eso Jesús de Nazaret se presenta al mismo como ¿qué? Como la puerta. Por eso Dios dice, yo iré, Dios le dice a Ciro, yo iré delante de ti quebrantando ¿qué? Puertas de bronce. ¿Tú eres consciente que eres una puerta de Dios para aquí, para la tierra? Y que tienes que cuidarte como una puerta de Dios. Aquí Dios en el versículo 7 abre una puerta, dice, si permanecéis en mí. Esa llave de esa puerta, ¿cuál es? Permanecer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué puerta se abre? La de pedir con respuesta. Pedir todo lo que queréis y os será hecho. Es fácil llegar a este versículo y querer apropiarse de él, pero no debe ser así. Es bueno llegar a este versículo y saber el precio que hay que pagar para que esta puerta se abra, porque permanecer no es fácil. Amén. Permanecer debe ser con todo su ser. Dígalo así conmigo: permanecer debe ser con todo mi ser. Y haga así su dedito: espíritu, alma y cuerpo. Busque a la persona del lado. Usted le molesta cada 8 días, pero son bonitas esas molestias. Sonríale y dígale: permanecer no es de cualquier manera. Dígale ahí y sáquele los deditos y dígale: espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma ¿Y por qué eso? Porque usted está constituido de espíritu, de alma y de cuerpo. Yo estoy constituido de espíritu, de alma y de cuerpo. Salmo 103. Entonces aquí viene un título de otro punto: permanecer con todo mi ser. Permanecer con todo mi ser. Con todos tus seres, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. El Salmo 103, versículo 1 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Que habla de todo su ser, o sea, su alma, su espíritu y su cuerpo, bendiciendo a Dios. Su alma, su cuerpo y su espíritu ligado a Dios. Su alma, su cuerpo y su espíritu queriendo que permanecer en Dios y que Dios permanezca en Cristo. ¿Sabe? Por eso, cuando ya Cristo empezó a permanecer en mí, me ofrecían a mí el whisky, la cerveza, el aguardiente, y mi mano se retraía. Le prohibieron, no, nadie me prohibió. Lo amenazaron, no, nadie me amenazó. Pero como Cristo ya permanecía en mí, no quería desligarme. No, yo retraigo mi mano. El cuerpo es la parte física, material y terrenal. ¿Para qué la puso Dios? Para que habite en el mundo y tenga contacto con las cosas del mundo. El alma incluye la personalidad, la mente, las emociones y la voluntad. El alma es el centro de la vida interior. Deberíamos conocernos por el alma, no por los cuerpos.
La humanidad se quiere conocer unos a otros, ¿cómo? Por los cuerpos. Por lo menos hablo por mí. Yo no sé cuántos varones hay aquí que les pasó lo mismo antes de Cristo. Y uno se dejaba llevar por los cuerpos. Pero lo que lo hace enamorar de una mujer a uno, lo que me hizo enamorar de mi esposa, es haberle conocido, ¿qué? El alma. Y ver que su alma tal vez no tenía todo lo mejor, pero tampoco tenía todo lo peor. Es más, lo mejor se exalta. Cuando un hombre varón, hablo del caso de los varones, pero las mujeres se aplican, aprende a conocer el alma de su cónyuge, da tanto en la relación matrimonial. Y es más, cuando un hombre aprecia el alma de su esposa, le ayuda no para que se condene, sino para que se salve esa alma. El alma incluye la mente, y dijimos que en nuestra mente podíamos ser extraños y enemigos. ¿Lo dijimos o no lo dijimos? Entonces, si no nos metemos en estos procesos de saber meter bien los fundamentos, bien esas columnas, hablemos de una columna mental. Hablemos de una columna mental para su edificio. ¿Por qué la ira? ¿Por qué la contienda? ¿Por qué la inestabilidad emocional, la reacción emocional agresiva o depresiva? Porque quizá en la mente no está permaneciendo Cristo. O quizá mi mente no busca permanecer en Cristo. ¿Qué hablar de la personalidad? ¿Qué hablar de las emociones? Vienen primero los sentimientos, ¿no? Eso es lo que explican los expertos. Tengo primero un sentir, bueno o malo, y después lo expreso. Esas son las emociones. Y la voluntad. En el alma está la voluntad. Mi voluntad es permanecer en Cristo todo el tiempo, esté donde esté. ¿Sabe? Yo creo que Dios me va a conceder un tiempo de ir a Israel, allá a la nación. Dios me va a conceder el tiempo de ir a Europa, y yo lo creo y lo recibo. Y de caminar por ciertas calles que quiero caminar, si es la voluntad de Él. Pero mi voluntad allá en esas calles, allá en esas ciudades, no se puede olvidar de permanecer en Cristo. Y donde esté, en la ciudad que esté, no importa la que sea, quizá tienen los mejores edificios, los mejores museos, los mejores carros, los mejores restaurantes, no importa, mi voluntad tiene que anhelar que Cristo esté en ella todo el tiempo. Así me digan, ay, pero usted no, como me dijo alguien, no va a dejar eso. No, pues ¿cómo se le ocurre que voy a dejar si es mi vida? Si Dios me manda a permanecer todo el tiempo. Y el espíritu es la parte más profunda. Ese espíritu lo puso Dios de Él, es una parte de Dios en nosotros, para darnos una capacidad de conocer y relacionarnos con Él. Entonces, si tú dices yo debo permanecer en Cristo, y Cristo en mí, es todo. Es con tu cuerpo, es con tu alma, es con tu espíritu. Un alma que permanece en Cristo y con Cristo. Salmo 63, versículo 8. Ahorita vamos a ministrar por esta palabra, porque no podemos lanzar esta palabra sin ministrarla, sin orar por ella, sin pedirle a Dios. Dice: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Es hermosísimo este salmo, de verdad. Y este salmo habla que fue escrito cuando David estaba en un desierto, y dice que de madrugada lo buscaba, y dice que el alma tenía sed de él, que aún su cuerpo lo anhelaba. Está en el versículo 1.
Él dice aquí que en la tierra seca y árida estaba en un desierto donde no había aguas y dependía de todo y por todo para Dios. Y él decía, para ver tu gloria y tu poder, así como te he mirado en el santuario. Le decía, Señor, yo te vi en el santuario moviéndote. Ahora estoy en un desierto. Quiero ver tu gloria y tu poder. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Ve cómo se profetiza. Mis labios te alabarán. Ve cómo le dice, mejor es la misericordia que la vida. La misericordia está por encima de muchas cosas. Y dice, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como diciendo, aunque esté en un desierto donde prácticamente me esté muriendo, yo creo que tú tienes un propósito contigo. Y en ese propósito seguiré yo levantando mis manos a ti, moviendo mis labios para alabarte, Señor, y alzando mis manos hacia ti. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en medio de mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Y viene un alma que permanece en el Señor. El cuerpo está en el desierto, porque dice que no hay aguas, que está en el lecho. El cuerpo está sufriendo, pero el alma anhela a Dios, quiere permanecer en Dios. Y el alma que dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, memoria, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro. Él traía la palabra de vida hacia su mente y no la de muerte. Has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Y lanza esa frase que a usted le gusta y a mí: está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Dele la gloria a Dios y alábelo y exáltelo. ¿Sabe por qué? Porque estas son las palabras de un alma que quiere permanecer en Dios, aunque se estaba muriendo el cuerpo. Aleluya. Aunque el cuerpo estaba en el lecho, usted lo leyó, aunque el cuerpo no tenía que tomar, pero el alma, el espíritu lleva a buscarlo al Padre, y el alma reacciona diciendo: mi alma quiere permanecer en Dios. Un cuerpo que quiere permanecer en Dios es un cuerpo guardado para Dios. Primera a los Corintios 6:19. Primera a los Corintios 6:19. Dice, Primera a los Corintios 19. Primera a los Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Su cuerpo no es suyo. Por eso es que Dios dispone de él cuando él dice: hasta aquí. Mucha gente comete pecado con el cuerpo y trae pecado a su cuerpo porque ignora que el Espíritu Santo habita en él, y que el Espíritu Santo escogió un templo para habitar en él, que eres tú. Yo creo que de aquí en adelante nos vamos a cuidar más. ¿Cuántos decimos amén?
que si nos ofrecen un chicharrón así de grande, no como la mitad mejor porque tengo que cuidar el templo del Señor, amén. Que si nos ofrecen media gallina y nosotros, uy, qué alegría. No, tal vez un poquito menos porque hay que cuidar el templo del Espíritu Santo de Dios. El 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Por eso Dios exige su cuerpo. Ya no es suyo, porque Dios a ti y a mí nos compró espíritu, alma y cuerpo. Por eso de que me voy a hacer aquí el tatuaje, hágalo aquí grande, 15ª estrella, hágalo aquí grande, grande. Y usted puede hacer eso porque el cuerpo no es suyo. Hágame aquí uno, tú y yo. Y yo le diría yo y tú, pero eso era hace 60 años cuando veíamos allá en mi casa con... Y usted puede hacer eso porque su cuerpo ya no es suyo, es de Dios. Ay, voy a dejar la religiosidad, voy a salir a la playa como a mí me da la gana. Esto es para mi esposo, dicen, y se ponen un miniquini, ¿es que llaman? Monomini, digamos. Y usted puede hacer eso sabiendo que su cuerpo no es suyo, lo dice la palabra de Dios. La puede hacer porque ya su cuerpo no ha sido comprado. El suyo sí fue comprado. Fuimos comprados a precio de la sangre de Jesús de Nazaret. Sí. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo dice aquí. Un cuerpo que permanece en Dios, un cuerpo que se cuida para Dios en todas las áreas. Y un espíritu que permanece en Cristo y tiene a Cristo. Romanos 8, versículo 11. Y si él es Romanos 8, versículo 11. Dice así la bendita palabra de Dios. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Un espíritu que permanece en Dios y en Cristo es un espíritu en el cual anhela ser levantado de la muerte. Acomode lo espiritual a lo espiritual. Anhela entrar en cosas grandes. Anhela sentir a el Espíritu Santo de Dios en él todo el tiempo. Vuelva por favor a Juan 15. Vamos a entrar a la parte final y vamos a orar. Juan 15. En Juan 15 quedamos en una puerta, en el versículo 7. Una puerta que abre Dios a través de Jesús de Nazaret. Pero que esa puerta tiene una llave. Y esa llave se llama permanecer. Y hoy hemos repasado que no es permanecer de labios, de intenciones. Es permanecer con mi cuerpo, con mi espíritu y con mi alma. Esté donde esté, viva lo que viva, tengo que permanecer para que esa llave abra esa puerta. ¿Cuál puerta? De pedir todo lo que quiera y que sea hecho. Hoy Dios nos ha venido hablando que tú eres como un edificio y que no puedes darte el lujo de dejarte caer, porque correría el riesgo personas que amas que murieran. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y
¿Por qué debo tener esa puerta? Mire el versículo 8, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Dijo, lleva fruto. Pero le dice a la iglesia que ¿qué quiere el Señor? Que lleve ¿qué? Mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Glorificado el Padre, ¿cómo? Con mucho fruto. ¿Tú quieres mucho fruto? Yo creo que sí. Fruto bueno, yo creo que sí. Espiritual, yo creo que sí. Económico, yo creo que sí. Familiar, sí. Yo creo que quieres mucho fruto. Tú eres persona del buen fruto. Tú no eres persona de mal fruto. Tú no eres persona de tierra estéril. Tú no eres persona de fracaso. Tú no eres persona de estancamiento. Tú eres persona que te gusta el fruto, y si te dan por oportunidad, quieres todavía más, mucho, mucho, mucho más fruto, porque así lo estableció el Señor. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. El permanecer tiene que ver con el amor, y el amor tiene que ver con el permanecer. Tú no puedes permanecer en Cristo si no lo amas. Y tú tienes que dejar entrar el amor de Cristo para poder permanecer. No confundamos amor. Amor de Cristo. Hoy se confunde mucho, ¿no? Amor de amigos, amor de familia, son valiosos. Yo no te voy a decir que no seas valioso. Yo sé que si le pregunto a alguien aquí, usted ha tenido un amigo y se fue ese amigo a la eternidad, y a usted por allá adentro se le estremeció, vamos a decir, sí, eso fue duro, porque lo amabas como amigo o como amiga. Pero no estamos hablando del amor de amigos, ni siquiera del amor entre esposos, ni siquiera del amor de padres a hijos. Estamos hablando del amor de Cristo, que lo dio todo por ti y por mí. El versículo 10 dice: si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuál fue la columna, que la traeremos más adelante, central de Jesús de Nazaret? La obediencia al Padre. Y aquí le dice: el que ama, ese guarda los mandamientos, los pone por obras. Y en el 11, para ir terminando, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué debemos permanecer en Cristo y dejar que Cristo permanezca en nosotros? Porque es una puerta de una dimensión espiritual tremenda, que se pide lo que se quiere, no lo que se necesita, lo que se quiere, y es hecho. Porque es una puerta que hace glorificar al Padre, porque es una puerta que hace llevar mucho fruto, porque es una puerta que trae el gozo en nosotros y que el gozo sea cumplido. Yo sé que hay mucho gozo. Ahorita con esa culo que nos regaló el Señor, yo tuve un descanso tremendo. Y vienen más, porque dice: Señor, si tú me hablaste de la 0 kilómetros de la concesionaria, de allá se sacará, porque ya tengo fruto, ahora voy por el mucho fruto. Y yo me gozo de cuando Dios me ha respondido, y a mi hijo lo llamaron de una empresa y al otro hijo de otra empresa, y mejora. Y yo me gozo de cuando fuimos a orar el apartamento del hermano, de la hermana, e iré a orar más apartamentos. Que diga alguien sí, amén. Que alguien diga: sí, se orará mi apartamento propio, mi casa propia, sí se orará. Yo lo creo y me gozo por eso, hermanos. Pero ningún gozo de estos tiene comparación que el día que estemos allá, usted sienta que todos sus amados y amadas estén ahí con usted y en él. Eso no tiene, que el que sufre por el pecado, por la terquedad, dejó eso y está en Cristo Jesús. Ese gozo no tiene comparación. ¿Y dónde comienza la llave para esa puerta? En permanecer en Cristo. Pónganse en pie, por favor, y vamos a aprovechar este
tiempo. Y usted y yo vamos a orarle al Padre. No se quede callado, yo se lo pido. Yo no se lo puedo exigir, yo no se lo puedo imponer, yo solo puedo recomendar, yo sí lo puedo empujar con cuidado, hermano, amado, amada de Cristo. No se quede callado, porque es que confesar las cosas trae bendición, aleja la maldición. Entonces yo hago una oración y usted, si quiere, la repite, porque no es para mí, es para Dios. Y es esa en que usted revisa la columna y dice: si quiero permanecer, y quiero permanecer bien firme, y quiero permanecer con la presencia de Cristo en mi vida, en mi casa y en mi hogar. Cierre sus ojitos si quiere usted ahí y dígale: Padre que estás en los cielos, aquí estoy, mi Señor, presentándome a ti por medio de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, y por medio de su sangre preciosa. Y hoy me has dado a conocer el inigualable valor de permanecer en Cristo Jesús y permanecer con Cristo Jesús. Señor, reconozco que en otro tiempo yo era extraño y era enemigo en mi mente, pero ya no lo soy. Yo reconozco que me he reconciliado contigo por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dígale: quiero ser del grupo santo y sin mancha ni irreprensible delante de ti. Hoy decido permanecer fundado y firme en la fe y no moverme de la esperanza del evangelio que he oído. Oh Señor bendito, Padre de la gloria, Jesús de Nazaret, el la vid verdadera, y el Padre es el labrador, y aquí estoy, Señor, porque tú me has escogido como buena tierra. Y si estás labrando mi vida, amén, Señor, tú lo estás haciendo y tú eres el Dios todopoderoso. Yo quiero ser de aquella parte de tu iglesia que permite que tú limpies para llevar más fruto. Quiero llevar más fruto, quiero que haya más fruto en mi casa, quiero que haya más fruto en mi hogar, quiero que haya más fruto en mi familia, Señor. Y tu palabra me limpia, y que tu palabra corra como ríos de agua viva en mis hijos, en mis hijas, en mi familia, para que sean limpiados del amor por el mundo, de la pereza espiritual, del desánimo espiritual. Hoy decido permanecer en Cristo y que Cristo permanezca en mí, Señor, porque quiero llevar frutos, Señor. Hoy, Dios de la gloria, quiero permanecer en ti y que tú permanezcas en mí para llevar mucho fruto. No quiero separarme de ti bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna necesidad, bajo ningún asunto, porque quiero permanecer en ti para no secarme. Quiero permanecer en ti, Señor, para no ser echado fuera. Señor, si yo permanezco en ti y tus palabras permanecen en mí, tú has dicho: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cierra tus ojos y comienza a pedirle al Señor. Comienza a pedirle, quizá por ese hijo, quizá por esa hija, quizá por esa hermana, quizá por esta nación de Colombia, quizá por ese hogar, quizá por ese esposo, quizá por esa esposa, quizá por ese asunto familiar, por ese problema, por esa situación. Aprovecha este momento, porque no son mis palabras, son las palabras de Jesús de Nazaret, que dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que tu hogar cambie,
¿Qué quieres? Que tus hijos vuelvan al evangelio. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que haya sanidad. ¿Qué quieres? Que se solucione ese problema en la empresa, con la empresa. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que se abra esa puerta de bendición laboral. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Esta es la oportunidad de abrir. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? No te está diciendo Dios qué es lo que necesita. No te está diciendo Dios qué es lo que anhelas. Te está diciendo Dios qué es lo que quieres. Y tú le has declarado que quieres permanecer. Y tú le has declarado que quieres permanecer en Él y que Él permanezca en ti. Tú quieres, dile, Señor, yo quiero esto, quiero aquello otro, y lo creo, Señor, en el poder de Jesús de Nazaret, en el poder de la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Y dice aquí, y os será hecho. Dale gracias a Dios y bendícelo, y bendícelo. Vienen todavía cosas fuertes en el mundo y en la naturaleza. La clave, tener esta llave de permanecer. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta oportunidad. Te bendecimos, te alabamos. Tómate 1 o 2 minuticos y alábalo, bendícelo, glorifícalo, alábalo. Porque hoy entendiste que aún tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo es de Dios. Hoy entendiste que tu alma no es tuya, que tu alma es de Dios. Y hoy entendiste que tu espíritu no es tuyo, que tu espíritu es de Dios. Qué mejor ser hijos de Dios, comprados por Dios, que estar por ahí abandonados. Levanta tus manos hacia los cielos y recibe la bendición de nuestro Padre eterno. Recibe la bendición de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y recibe la bendición del Espíritu Santo de Dios. La bendición espiritual y la física y la económica y la afectiva y la sentimental y la familiar. Iglesia muy amada. Iglesia comprada al precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los continúe bendiciendo.